Tiahuanacota o Tiwanaku también es conocido. No hay mucho problema, no hay mucho lío en el caso del modo como es que se pronuncia o se presenta la palabrita de Tiwanaku, ¿ya? Tiahuanaku o Tiwanaku. Como están viendo en la imagen, justamente esta cultura se había desarrollado desde el sur del Perú. Si pueden agrandar un poco, tal vez se pueda observar. Arequipa, Puno en el sur del Perú, hasta la parte norte de Chile. Estamos hablando en parte de lo que es hoy Arica, Iquique, Calama, parte de Argentina también, el norte, ahí Jujuy, como dice, y lo que nos interesa, gran parte del territorio boliviano. Tiwanaku se ha desarrollado en La Paz, pero se ha extendido hasta lo que van a ser los departamentos de Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Tarija y Potosí. Ahí está. Esos son los departamentos los cuales ha cubierto, por decir, Tiwanaku en el periodo de expansión. De forma general vamos viendo un poquito los años en los cuales se ha desarrollado. Año 1580 antes de Cristo hasta el año 1187 después de Cristo. Ahí está en el chat por si acaso alguien tiene alguna duda también, por si acaso hay 1580 antes de Cristo, al año 1187 después de Cristo. Ahí está. De forma general, ese es el momento, por decir, en el cual se ha desarrollado Tiwanaku. Ahorita vamos a ver los periodos, las etapas en las cuales se ha ido desarrollando, pero un detalle importante, el significado de Tiwanaku o de Tiahuanaco significa piedra en el centro. Anótense, ese es el significado de Tiwanaku. Piedra en el centro. No se van a olvidar, les voy a preguntar en algún momento también este tema que ya estamos ingresando a Historia de Bolivia, les voy a preguntar qué significa Tiwanaku y los años muchas veces, ¿no? Ahí está. Vamos con las tres etapas de Tiwanaku. El primero se llama periodo aldeano. Anótense el periodo aldeano. Ahí están los años en los cuales se ha desarrollado esta primera etapa, la etapa aldeana, 1580 antes de Cristo hasta el año 45 después de Cristo. Se dice que en el periodo aldeano simplemente se ha ido comenzando a articular poco a poco esta agrupación llamada Tiwanaku, ahí cerca, por decir cerca de lo que es el lago Titicaca aquí en La Paz. E interesantemente en este primer periodo, la sociedad de Tiwanaku, de la misma forma que los Huancarani, es una sociedad igualitaria. Esos son los datos que se tienen, es decir, no hay un líder, no hay un sacerdote, no hay una aristocracia noble que esté por encima de los demás. Vámonos con el segundo caso, el periodo urbano. Esa es la segunda etapa. No se olviden siempre de apuntar. Desde el 45 después de Cristo hasta el año 700. Ya no se anota, pero por si acaso ahí está el dato. O sea, 45 después de Cristo al 700 después de Cristo. Ya no se anota después de Cristo porque ya se supone, pero por si acaso ahí está el detalle. 45 después de Cristo. En el periodo urbano, lo más interesante es que empiezan la construcción de la arquitectura de Tiwanaku.
que vamos a ver más adelante, la Puerta del Sol, el monolito Ponce, Fraile, etcétera, todos estos van a aparecer justamente en esta segunda etapa de la historia de Tiwanaku. Y vámonos al último punto, que es llamado también periodo imperial o expansiva. Justamente desde el año 700 hasta el año 1187. Ya se supone, como les decía, todo después de Cristo. 700 al año 1187. Cuando hablamos del periodo imperial o expansivo, tenemos que hablar justamente de esta imagen que lo he dejado congelado ahí justamente porque tiene que ver con esta etapa. Se ha expandido hasta Perú, hasta Chile, hasta Argentina, en esta última etapa desde el 700 hasta 1187. Y también en esta última etapa se va a marcar el colapso de Tiwanaku también. Y les aclaro desde ahorita, hay dos hipótesis que se tratan mucho acerca de por qué motivos ha dejado de existir Tiwanaku. Uno, los cambios climáticos. Muchas veces se habla del modo como es que ha habido tantas sequías y tan profundas aquí en el altiplano boliviano, que simplemente el poder, por decir así, de expansión de esta cultura se ha ido aminorando poco a poco y al final simplemente se va a dejar en nada, por decir así, la cultura como tal. Van a tener que ir en busca de nuevas tierras y simplemente desaparece. Eso está ligado, el cambio climático está ligado, por si acaso, a la escasez de cosechas, ¿no ve? Los campos de cultivos ya no van a ser los mismos. La población simplemente se va a ir dispersando. Esa es una primera teoría. La segunda teoría, aunque ambas a veces en algún momento se dicen, la segunda teoría es las invasiones de los señoríos aymaras. Ahí está. Entonces, estos señoríos aymaras son agrupaciones, es otro tipo de pueblo, no es parte de Tiwanaku, que van a ir poco a poco tomando zonas del altiplano boliviano y van a ir dejando a un lado, por decir así, a los tiwanacotas. Los tiwanacotas simplemente van a tener que dejar los centros poblados y van a abandonarlos simplemente. Y ahí la nueva cultura que se desarrolla van a ser los aymaras. Más o menos esa es la idea, las dos teorías. Incluso estaba revisando hace instantes atrás un poquito de alguna otra teoría, por decir así, parte de la historia de Tiwanaku, y muchas veces dicen también ambas teorías son ciertas. Es decir, ha habido cambios climáticos aquí en Bolivia y al mismo tiempo los collas o los aymaras poco a poco han ido tomando posesión de del altiplano boliviano y simplemente los tiwanacotas fueron desplazados y dispersos. Entonces, algo de cierto ambas teorías tienen al mismo tiempo, ¿ya? Ahí está. Ahora, si vamos detallando más en específico qué es lo que se ha desarrollado en Tiwanaku, como pueden observar, si quieren, le sacan una capturita ahí, las ciudades de Tiwanaku. Son tres centros importantes, como dice ahí el número 1, dice Concohuancane, dice ubicado en el valle del río Desaguadero. Aquí todo tiene que ver con el departamento de La Paz también. El segundo, Oje, ubicado en el extremo sur de la península de Copacabana. Igual, muy cerca de lo que es, mejor dicho, dentro de lo que es, por decir así, el lago Titicaca. Lucumata y Pachiri, ubicados, dice, en el valle norte, inmediato a la ciudad de Tiwanaku. Está conocido también como Pampacuani. Muy cerca del lago también. Ahí está. Entonces, estas son las tres ciudades más importantes de Tiwanaku. Para que lo tengan en mente, para que lo apunten por si acaso.
Y vamos hablando también acerca de la división social de Tiwanaku. Les había dicho que en la primera etapa, la etapa de inicio, por decir así, había una sociedad igualitaria, no había una división de personas, de grupos sociales, pero en la segunda y en la tercera etapa ya existe esta división social. Hay una élite, es decir, en otras palabras, una especie de grupo de nobles, si quieren, son los que van a dirigir a toda la cultura tiwanacota, por eso es que hablamos en el tercer periodo de una etapa imperial. No se tiene conocimiento específico si hubo un rey, si hubo una monarquía específicamente, o los nombres por lo menos de los reyes, no se tiene esa información, por decir así, tan clara, pero sabemos que ha habido un grupo de personas que manejaban a la cultura. Los artesanos, en segundo nivel. Los artesanos, más o menos, entre comillas, vamos a colocar los arquitectos también, por decir así, porque son los que han desarrollado los diferentes avances arquitectónicos que vamos a ver más adelante, como les decía, Puerta de la Luna, Calasasay y otros. Y en tercer punto, y lo pueden ver también, están el pueblo, por decir así, y los comerciantes. Desde la etapa de los Huancarani, que se han ido relacionando mucho con lo que es las costas del Océano Pacífico, también los tiwanacotas, como han visto en la imagen, se han ido desarrollando mucho con la cuestión del comercio, la expansión, por decir así, hasta los límites de Chile y Perú en las costas, fíjense. Este es un dato muy interesante, por si acaso esto entre paréntesis se los aclaro un poquito. Por eso es que en el libro del mar, por ejemplo, y eso es un tema importante que vamos a desarrollar más adelante, en el libro del mar, por ejemplo, se dice que Bolivia siempre ha tenido una salida al mar de forma histórica, incluso cultural. Se dice que Tiwanaku, Huancarani han sido pueblos que han sido netamente bolivianos, por decir así, y estos han desarrollado comercio o relación con las costas del Océano Pacífico. Por eso es que se dice que Chile no era dueño de las costas del Pacífico, sino que ha sido Bolivia de forma histórica, incluso antes de la época de la colonia y de la conquista. Listo. Vamos con otros detalles. Los avances culturales de Tiwanaku. También de ahí la primera tiene que ver justamente con la ganadería. Ahí pueden ver los dibujitos. Como decía el compañero, también se va a extraer de este pequeño, de las pequeñas animalitos que viven en el altiplano, la lana justamente para confeccionar la ropa, lo que se llama la textilería. La carne también va a ser muy preciada, por decir así. Hasta el día de hoy todavía, incluso se dice muchas veces que la carne justamente no tiene grasa o colesterol, en este caso, en el caso de las llamas, vicuñas, etc. Vamos con otro detalle, la agricultura. El segundo avance cultural más significativo de Tiwanaku es la agricultura. Y dentro de la agricultura vemos ya la quinoa, el primer producto. El segundo producto, va a ser la papa. Y el subproducto de la papa, ustedes ya lo conocen, va a ser, a ver, ahí está. Se me fue la imagen, ahí está. El chuño. Es un subproducto de la papa. Los tiwanacutas seguramente hicieron lo mismo que los aymaras y que posteriormente se hace hasta el día de hoy aquí en el altiplano boliviano. Muchos no son del altiplano boliviano, pero deben conocer un poquito acerca de la cultura. Simplemente el chuño es parte de la gastronomía aquí en La Paz y justamente tiene que ver con la papa. Simplemente es la papa deshidratada, como ya muchos saben. Se coloca la papa simplemente en los momentos de helada, es decir, en invierno, en el altiplano, y se va secando poco a poco, por decir así, la papa hasta quedarse de esa forma.
se pisotea después el chuño y al final se vuelve de esta forma el producto, un color oscuro por decir, y listo, ¿no ve? Entonces, eso es lo que han desarrollado, fíjense, hace muchos siglos atrás los tiwanacotas. Ahora vamos a especificar algo interesante acerca de la agricultura de los tiwanacotas. Dentro de la agricultura han tenido una técnica interesante, los sucacollos. No se olviden este detalle, anótenlo, subrayenlo ahí en su cuaderno. Sucacollos, así se llama esta tecnología del tiempo de los tiwanacotas. ¿En qué consiste este? Como pueden observar, son pequeños promontorios de tierra y alrededor de estos promontorios de tierra hay canales de agua. En realidad están alrededor de cada uno de los promontorios de tierra agua. Y en medio, es decir, dentro de lo que son los pedazos de tierra que están viendo ahí en color verde, se coloca la semilla de la papa, o si quieren de la quinoa o del maíz, qué sé yo, cualquier producto se puede colocar ahí, y ese es su modo de producción de los tiwanacotas. ¿Qué es lo que sucede en el caso de esta tecnología? ¿Por qué es tan importante o tan interesante? El caso está en que el agua constantemente va a nutrir al producto. Ejemplo, la papa. Siempre les voy indicando esto a los compañeros. Interesantemente se va a ir nutriendo, como les digo, y va a crecer de tamaño grande, por decir, en 2 manos podrían agarrar una papa. Fíjense, con 2 manos podrían agarrar la papa cuando se desarrolla con esta tecnología de los tiwanacotas. Aquí en La Paz, por ejemplo, en otro curso me decía alguna compañera, han desarrollado este tipo de tecnología en su campo, en su pueblo, y han sacado justamente la papa de ese tamaño. Es decir, un tamaño enorme, decía la compañera, el tamaño de la cabeza de su hermano menor. Entonces, para que tengan una idea, ¿no ve? No se van a olvidar, sucacollo se llama esta tecnología. Como la papa holandesa, profe, tipo así un poquito más grande, ¿no? Exacto, compañero. Entonces, ¿cuál es el detalle interesante? Les había dicho en el momento que estábamos avanzando Historia de América, hay una tecnología de los aztecas. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál es la tecnología de los aztecas? A 5 segundos, a ver, ¿quién se acuerda? 5. Nadie, compañero. Les había dicho en su momento, se van a acordar. Y les voy a hacer recuerdo cuando estamos avanzando la cultura tiwanacota. Ahí está en el chat. Chinampa se llama. Esa es la tecnología de los aztecas. ¿Se acuerdan que les había dicho? Estaba colocado en balsas llenas de tierra, y ahí se desarrollaba el crecimiento de los productos, tomate, maíz, etcétera. Es lo mismo en este caso, no se van a olvidar el nombre, sucacollos. Listo, vámonos con el otro punto acerca de Tiwanaku también, la cerámica. Acerca de la cerámica es algo muy notorio, como pueden observar, muy diferenciado en cuestiones de, por ejemplo, los huancarani que hemos visto hace rato, los chiripa que hemos visto el día de ayer. Lo característico de la cerámica de los tiwanacotas es que utilizan colores. Y les voy nombrando los colores. Utilizan color marrón, rojo y blanco. Esos son los 3 colores que utilizan. En fondo, eso más anoten, en fondo castaño claro. En fondo castaño claro. Ahí está. Tal como pueden observar esa cerámica justamente que está a la derecha en sus pantallitas, de esa forma está pintada
los vasos, jarrones, etcétera, muchas de las cerámicas en realidad de los tiwanacotas. Es lo que los diferencia. En algún momento les decía a los compañeros, imaginen que ustedes son arqueólogos y simplemente van a ir excavando en sitios, haciendo hallazgos, etcétera, en yacimientos. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Digamos una cerámica. Si no tiene ningún color, ya saben de quién es. Huancarani. Si tiene estos colores que les he mencionado, rojo, blanco, etcétera, directamente Tiwanacotta. Para eso nos ayuda un poquito a diferenciar también. Vamos con el último punto, que es la arquitectura. Y van a ir anotando o sacando capturas, si desean, a cada una de estas piezas arquitectónicas que nos ha dejado los tiwanacotas hasta nuestros días. Ahí está la Puerta del Sol, como se conoce, la Puerta de la Luna también. Y un detalle curioso, por si acaso, para que no se queden con la duda de qué pasó con la Puerta del Sol. Muchos ya deben saber, otros no quizás. Muchos se dice que la Puerta del Sol le ha caído un rayo, por eso es que está quebrada por una parte de la puerta, o fue construida de esa forma, qué sé yo, ¿no? En realidad lo que sucedió con la Puerta del Sol fue un accidente. No tengo ahorita la fecha específica, pero en el gobierno de Antonio José de Sucre, él fue presidente desde 1826 hasta 1828, 2 añitos solamente fue. Se había revalorizado también las culturas aquí en Bolivia. Y lo que había hecho Antonio José de Sucre es ordenar que se cuide, por decir así, todas estas piezas arquitectónicas de Tiwanaku. Se había llevado, por decirlo, se había cambiado de lugar la Puerta del Sol. Mientras se estaba moviendo de lugar la Puerta del Sol, la hicieron caer. Cuando se cayó, justamente se había quebrado. Ese es el relato verídico en realidad de lo que sucedió con la Puerta del Sol. Ahí está, por si acaso, para que no tengamos ideas de mitos y de que seguramente le cayó un rayo y no sé cuántas historias más se habla sobre eso. O sea que, profe, no está en su posición la Puerta del Sol y... Sí, compañeros, si es que lo entendí, sí, no hay ninguna idea mitológica acerca de la Puerta del Sol, de que le cayó un rayo o algún detalle así. Vamos con el siguiente, también pueden sacarle capturitas, ahí está, son piezas arquitectónicas, se le llama a esto Pumapunku y el otro se le llama Templo de Calasasaya, ambos muy conocidos, por si acaso, ahí seguramente han visto en videos, en documentales, muchos habrán venido de viaje desde diferentes lugares a ver estas piezas arquitectónicas y arqueológicas al mismo tiempo. Listo, vamos cambiando de imagen. No se olviden siempre de sacarle capturita. Ahí está la pirámide de Acapana, también se le llama a esa pieza arquitectónica. Lo interesante de esta pirámide es que no está excavada totalmente. Solamente se ha excavado una parte. Muchos dicen que en realidad si habrían el dinero suficiente, el financiamiento y todo el detalle, se podría excavar y podrían mostrarse de verdad una pirámide al estilo de los aztecas, al estilo de los mayas. Así tendría que haber una pirámide más o menos muy extensa, muy grande, por decir así, aquí en La Paz. Pero bueno, solamente se le ha excavado una parte y ya se le ha colocado ese nombrecito de pirámide. Anótense también estos 3 monolitos, los más famosos en realidad de la historia de Bolivia y del altiplano boliviano también, cada uno con sus nombres. Los últimos 2, Ponce y Bene, tienen que ver justamente con los nombres de los personajes que los han encontrado. Ahí está. Entonces vayan sacando la captura, como les digo, o anótenlo en su cuaderno. No se olviden de colocarlo en su cuaderno después para ir estudiando después, ¿no?
Listo, compañeros, con ese detalle hemos terminado acerca de la cultura de Tiwanaku.